Bueno, para las hermanas que no estuvieron la vez anterior, bueno, ahí habíamos visto en cuanto a lo que era ataques de pánico, creo que está ya la grabación, y ahora vamos a ver este tema, que es, bueno, un poco es una mezcla, ¿no? Pero habla de crisis, pérdida y también una pérdida muy especial que es el duelo, ¿no? Que es cuando perdemos a un ser querido. Pero bueno, esto lo vamos a estar viendo a medida que avancemos, ¿sí? Así que bueno, les agradezco nuevamente por la invitación. Realmente es un honor para mí poder usar mi profesión, pero también todo lo que el Señor va enseñándome, ¿sí? Muchas veces, lamentablemente, también con las personas uno va aprendiendo, ¿no? Estas cosas que uno tiene para dar a los demás. Y de eso se trata, bueno, la vida cristiana, ¿no? Y hay este versículo que me gusta mucho, que está en Jeremías, dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado, uy, me fui. A ver, esperen que voy a sacar esto, porque no veo mi PowerPoint. Con las imágenes. Bueno, ha entrado, si no dicen nuestras casas, en nuestros palacios. ¿Qué significa esto? Que la muerte está presente, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que decía, no alguien cristiano, pero decía, nadie nos enseña a cómo procesar esto de la muerte, ¿no? Porque es algo universal que nos pasa a todos, pero nadie nos enseña qué hacer cuando alguien muera, qué sentir, qué está bien, qué está mal, ¿no? Y siempre es una incógnita. La muerte ha sido una de las grandes incógnitas de todas de toda la humanidad, de todas las culturas, de todos los tiempos, ¿no? Pero es verdad que no se enseña muchas veces a qué hacer en este tiempo. Así que es un poquito de esto lo que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? ¿Y cómo enfrenta la gente los eventos difíciles que cambian nuestra vida, ¿no? ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo reacciona a eventos traumáticos, a la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, que si bien no es un duelo de pérdida, pero también muchas veces pérdida del trabajo, enfermedades, también son vividas como duelo, ¿sí? Un ataque terrorista, otras situaciones, las que ustedes imaginen catastróficas, ¿no? ¿Cómo hace la gente? Bueno, buscando, hay una definición, algo así, de Elizabeth Elliot, ¿no? Que ella tiene, bueno, mucho para hablar acerca de lo que es el sufrimiento y el dolor. Ha escrito también muchos libros. Y algo que ella decía es que nosotros sufrimos cuando dice es tener lo que no queremos, por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? O es no tener lo que queremos, ¿sí? Por ejemplo, una pérdida. Cuando tenemos una pérdida, ya sea económica, de un ser querido, justamente deseamos tener eso y como no lo tenemos, sufrimos, ¿sí? Es justamente en estas situaciones donde queremos algo con todo nuestro corazón y ahí es donde la acción de gracias puede preparar el camino para que Dios muestre su salvación, ¿no? En esta situación. Es una frase de esta autora. Y después acá estuve tomando otras definiciones que me fueron gustando mucho, que algunos son autores conocidos, otros no tanto. Voy a leer algunas. A ver, voy a tratar de ver si puedo sacar. Bueno, a ver. No. Bueno, voy a ir leyendo las que tengo a mano, porque al tener todo por el Zoom no logro leer todo, pero no hay problema. Voy a leer lo que yo pueda acá desde mi compu, ¿sí? Por ejemplo, hay un autor que ahí ustedes ven, primero, la primera frase que tienen es un autor que no es cristiano, es un autor judío que se llama Víctor Frank. Y él estuvo en campos de concentración y bueno, es psiquiatra y él pudo descubrir lo que era justamente el sufrimiento y el dolor, y vio que las personas, cuando tenían un propósito en la vida, ¿sí? Hablando de campos de concentración, podían sobrevivir, podían alargar su estadía de días y de vida, ¿no? Cuando lograban encontrar un propósito, ya sea cuando salga del campo de concentración, voy a volver a ver a mi familia, voy a hacer esto, y ese propósito, aunque estaba en el peor momento de su vida, los podía mantener, ¿no? Los podía mantener. Hay otro autor, bueno, que es actual, Augusto Curi es un psiquiatra, es brasilero, no sé si lo mencioné antes,
es cristiano y bueno, ha escrito un montón de libros cristianos y también seculares. Dice que la sabiduría no está en no fallar o sufrir, sino en usar nuestras fallas para madurar y poder ayudar a otras personas en el sufrimiento, ¿no? Para poder comprender el dolor de otros. Después también hay algo que no sé si escucharon acerca de lo que es la resiliencia, seguramente la habrán escuchado. También este término lo acuñó, lo creó, se llama un autor que se llama Boris Cyrulnik, y que dice que justamente la resiliencia tiene que ver con la capacidad humana para poder enfrentar y sobreponerse y fortalecerse después de haber pasado por situaciones de adversidad, ¿sí? Periodos de dolor emocionalmente profundos, pero que la persona puede sobreponerse a esto. En la Biblia, bueno, tenemos incontables historias, ¿no? Acerca de esto. Después, hay otra definición que me pareció que esta es más conocida, la de C.S. Lewis, que dice que Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. O sea que el dolor es el megáfono, es como que Dios nos tiene que gritar a través del dolor para despertar a un mundo adormecido, ¿sí? Y el sufrimiento tiene un sentido. La sociedad actual huye de él. Y cuando uno sufre, tenemos preguntas. ¿Me lo merezco? ¿Se debe a mis errores del pasado? ¿Por qué Dios permite esto? Sí, siempre vamos a escuchar la frase típica donde si Dios es amor, ¿por qué me paso? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Sí? Y a veces son preguntas que no sabemos qué contestar, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso. ¿Qué es? Vamos a hablar un poquito acerca del duelo. ¿Qué es? Primero, el duelo es una pérdida de un ser querido. Es enfrentarse a perder lo que no quería perder y también muchas veces podemos hablar de duelo como otro tipo de pérdida. Pérdida de un trabajo, inclusive a veces mudanzas. Bueno, igual esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es la reacción emocional que tenemos ante la pérdida de algo o de alguien, como recién decíamos. Y es radical, es irreversible, porque la pérdida no la podemos, no hay vuelta atrás, es universal. Todas las personas humanas, todos los humanos vamos a pasar por pérdidas en algún momento de nuestro punto en nuestra historia, ¿sí? Por eso les decía al principio, qué difícil es que podamos atravesar por duelo sabiendo que todos en algún momento, tarde o temprano, vamos a atravesar esto, ya sea de hijos, pareja, familiares, conocidos, hermanos de la iglesia. Todos en algún momento vamos a pasar por esto. La pregunta es, ¿estamos preparados? Normalmente no estamos preparados ante esto, ¿sí? Es universal, nos pasa a todos y es implacable. Es algo que no podemos, que nuestra mente muchas veces no puede sostener esto, ¿sí? La intensidad del duelo no depende muchas veces de la naturaleza del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Sino del valor que se le atribuye a ese ser querido que se perdió, ¿sí? Muchas veces podemos pensar que la muerte de una madre, bueno, un hijo que pierde una madre es muy doloroso, pero si ese hijo estaba, no sé, distanciada de esa mamá, no la veía hace muchos años, seguramente ese dolor quizás no sea tan doloroso como otra relación, ¿sí? Por eso muchas veces no depende de quién fallece, sino del valor que tenía esa persona, em, esa persona que se perdió, digamos, ¿sí? El duelo, es algo que quiero aclarar también, es una crisis vital, no es una enfermedad, es algo, como decíamos antes, como es universal, todos vamos a estar atravesando alguna vez por esto, aunque no lo querramos, pero no es una enfermedad, no es que estamos enfermos cuando estamos en duelo, sino que es una crisis vital normal, ¿sí? Por ejemplo, como la adolescencia, es una crisis vital, no es una enfermedad. Es un proceso que debe conducir a una realidad dolorosa de una pérdida, normalmente de un ser querido, y es la idea triste, o sea, tengo que tramitar esa idea triste de que nunca más vamos a ver a esa persona, a menos que, bueno, tengamos la hermosa fe de que vamos a ver a esa persona en el cielo, ¿sí? Aquí ya hay un pequeño cambio. Es poder aceptar eso inevitable y lo que se busca es volver a invertir las emociones otra vez
en la vida misma, ¿no? En los vivos, en proyectos. Ese es como el objetivo de un duelo cerrado, que la persona pueda reconstruir otra vez la vida con esa ausencia, ¿sí? Con esa persona que ya no está. Bueno, y aquí hay tipos de crisis. Recién decíamos que el duelo es una crisis vital, es una crisis normal, universal, que todos vamos a tener, pero también hay otros tipos de crisis accidentales, familiares, sociales, de salud, por ejemplo, en las enfermedades crónicas, crisis económicas, crisis también de identidad y también crisis de fe. Sí, seguramente habrán escuchado esto, crisis de fe. ¿Y qué es lo que determina, qué es lo específico del duelo, sí, en cada una de las personas? Primero, como decíamos antes, ¿quién era la persona que falleció? O sea, ¿quién era eh, para la persona que queda, ¿no? O lo que significaba esa persona fallecida, cuánto la amaba, sus relaciones, sus conexiones, ¿sí? Por eso mismo la naturaleza del apego, la intensidad del amor, cuánto amor había, si había o no, si había o no había amor. Después los antecedentes históricos de pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas que, no sé por qué, solo el Señor sabe, se caracterizan por tener muchas pérdidas de familiares durante su vida. Hay otras personas que no han pasado por esta crisis, han pasado por otras crisis, pero también influye mucho esto, el hecho de tener historia de pérdidas en la vida. También influye mucho el tipo de muerte, cómo ha muerto la persona, si fue natural, si era una muerte esperada porque era una enfermedad, si fue un accidente, o sea, inesperada. Eso también va a hacer que el duelo pueda, hay un tiempo esperable que el duelo dure, algunos dicen un año, otros dicen 2 años, pero todos estos factores van a incidir a que el duelo se procese mejor o no, ¿sí? El hecho de que sea un suicidio, un homicidio, también las variables de la personalidad, las variables sociales, ¿sí? Cómo es tenido, cómo se trata, por ejemplo, en esa sociedad el tema del duelo, todo eso influye. Esto no sé si les habrá llegado, yo le había pasado una otra fotito distinta que hablaba acerca de las etapas del duelo, que también estas fases del duelo se pensaron en cuanto al duelo, pero también se pueden tomar acerca de otras pérdidas, ¿sí? Siempre que hay un cambio brusco, por ejemplo, una pérdida, lo que va a haber al principio, no sé si, a ver, si ustedes recuerdan cuando les pasa algo que no estaba pensado, no era esperable, primero nos encontramos con un shock, con un impacto, con una negación, donde decimos, no, no, esto que está pasando no es real, no me está pasando, negación, negación, no, no queremos ver la realidad, ¿sí? Después hay un periodo de ira, rabia, donde, bueno, intentamos culpar a otro por lo que pasó, ¿sí? Por eso, estas etapas pueden aplicarse también a otro tipo de pérdidas, no solamente al duelo, ¿sí? Entonces, bueno, ira, rabia, enojo. Después hay otra etapa donde está lo que sería la negociación. ¿Esto qué quiere decir? Esto de poder tratar de regresar a la etapa donde teníamos a la persona, donde vivíamos una vida normal, ¿sí? Y si vemos que esto no sucede, bueno, normalmente se cae en tristeza, depresión, donde realmente ahí ya se empieza a ser más consciente de lo que es la pérdida, ¿sí? Hay más tristeza, incertidumbre, miedo. Y después, bueno, como que el último paso sería lo que sería la aceptación, ¿sí? La aceptación o la reconciliación con esa pérdida. Y ahí no es resignación, sino que estamos aceptando que realmente existe una pérdida. Muchos, bueno, esta autora en especial decía que muchas veces estas etapas pueden darse en meses o inclusive en un día, pueden darse todas al mismo tiempo. Entonces es algo que si tuvieron la oportunidad de hablar con personas que están en esta etapa, muchas veces es como si volvieran a veces al principio inclusive a negar la realidad de lo que ha pasado, ¿sí? Pero es muy interesante porque se puede ver estas etapas en la vida de las personas, ¿sí?
Como lo que les decía antes, hay otros duelos y hay que también se pueden dar en abstracciones. Por ejemplo, la pérdida de libertad, eso también puede verse como un duelo, enfermedades, como les decía antes, pérdidas de trabajo, empleo, divorcios, separaciones, pérdidas económicas, mudanzas, ¿sí? Inclusive en los exámenes, a veces a las chicas, a los chicos más jóvenes, esto de que les va a llamar, algunas situaciones son vividas también como duelos cuando les va mal, rupturas de parejas, de amistades, inclusive pérdidas también de mascotas, ¿sí? Tienen un tiempo de duelo. Y hay algo que se llama duelo normal o duelo patológico. El duelo normal, como les dije antes, se espera que sea de 1 a 2 años como el tiempo de estar en lo que serían estas etapas, ¿no? Em, Duelo patológico es, por ejemplo, cuando se quedó en la etapa de la negación y sabemos que la pérdida no se recupera, pero la persona sigue y sigue en la etapa negando, ¿sí? Eso se podría decir que es un duelo patológico. Hay sentimientos que se manifiestan en un duelo normal. Seguramente, bueno, la mayoría deben estar de acuerdo con esto. Tristeza, enojo, ira, culpa muchas veces, autorreproche, por cosas que esto es muy normal escuchar siempre en el discurso de yo pude haber hecho esto y no lo hice, mucha culpa, pero bueno, ya sabemos que el tiempo no puede volverse atrás, pero es muy característico el tema de la culpa y el autorreproche. Ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, a veces situaciones de shock, el anhelar otra vez, el volver a las situaciones anteriores. No solo esto, sino también, por ejemplo, sensaciones físicas, ese vacío en el estómago, presión en el pecho o presión en la garganta, muy similar a lo que veíamos antes con el ataque de pánico. Hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, falta de aire, debilidad, sequedad en la boca. Y también, esto les quería comentar, a nivel cognitivo, ¿sí? Hay incredulidad muchas veces por esto de no creer o negar la realidad, confusión, no estar seguro si lo que pasó es verdad, mentira, un sueño, preocupación excesiva. Y muchas veces las personas sienten, por ejemplo, en el primer tiempo, cuando están viviendo un duelo, el sentido de presencia de la persona. Muchas veces se dan vuelta como, uy, sentí que estaba atrás mío, alucinaciones, en el sentido, por ejemplo, de escuchar que se está duchando la persona. Esto es generalmente el primer tiempo, ¿no? Y son, como les dije antes, son cosas que pasan y recuerden que el duelo no es una enfermedad, sino que es una crisis vital normal, ¿sí? Y no es una enfermedad. Otras conductas que son características, bueno, trastornos del sueño, no poder dormir, alimentarios, generalmente es no poder comer o si es una persona muy ansiosa, comer demasiado, conducta distraída, o sea, no poder enfocarme, no poder prestar atención, porque estoy pensando en mi situación, aislarse, bueno, ni hablar de soñar con el fallecido. Muchas veces hay muchas personas que evitan ciertos recordatorios, ciertas fechas, y esto también depende de cada persona o cómo lo va tramitando. Hay muchas personas que las necesitan o a veces inclusive necesitan haber pasado. El otro día hablaba con una chica que perdió a su bebé y ella me decía, es como que me siento bien de haber logrado pasar todos los días de el Día de la Madre, no sé, la fecha que sería su cumpleañitos. Entonces, algunas personas no evitan los recordatorios, sino que los buscan como objetivo para decir, uy, logré pasar esto como meta, ¿sí? También, bueno, suele pasar que muchas veces buscamos y llamamos en voz alta a la persona que ya no está, esto de suspirar, esto de como la angustia, ¿no? Esto de llorar, muchas veces, esto creo que también les había pasado, el tema del llanto, ¿no? Se descubrió que hay distintas lágrimas, que cuando lloramos se eliminan toxinas que son parte de nuestro cuerpo y pueden ser eliminadas a través del llanto, ¿sí? Lo que yo siempre les sugiero es cuando ya pasó un tiempo, ¿no? Importante
de esto del duelo, varios meses, es que, bueno, cuando ya la persona sigue llorando y sigue descargando, es darle un sentido al llanto, decir, bueno, ¿por qué estás llorando? Yo sé que es como obvio decir esto, ¿no? Pero darle un sentido, decir, bueno, voy a llorar con el Señor porque me pasó esto, me pasó lo otro, pero darle un sentido. Si bien es necesario descargarnos, pero también empezar a darle un sentido al llanto, ¿sí? Muchas personas deciden visitar los lugares o llevar consigo objetos que eran del fallecido, hay otros que no, hay otros que completamente todo lo contrario. Pasan los años que, bueno, quizás puede verse a veces como un duelo patológico, que deciden no visitar los lugares, no ir al cementerio, no hacer esto, no recordar, no mirar. Pero bueno, ahí habría que verlo. A otros sí deciden hacerlo. Muchos atesoran objetos que pertenecen al fallecido, otros eligen los más significativos y se los guardan para tenerlos presentes, ¿sí? Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿para qué sirve el duelo, no? ¿Para qué tengo que pasar por este tiempo? Uno de los objetivos más importantes es la aceptación de la realidad, que es dura, obviamente, siempre es dura, porque recuerden que es algo que no deseábamos perder, pero lo perdimos. Trabajar el dolor y las emociones. A veces pensamos que solamente es tristeza una de las emociones, y es una de las emociones, pero puede haber resignación, rabia, culpa, ¿sí? Hay mucho de culpa en todo esto, de que yo pude haber hecho, no hice esto, no hice lo otro. Por eso es tan importante. A veces pareciera como que es obvio, no, no, solo es tristeza. No, ¿qué es lo que te pasa? Porque pueden pasar muchísimas cosas en cuanto a la pérdida. Las que pensamos que son obvias y las no obvias, ¿sí? Por eso siempre es importante escuchar en este caso. Después, bueno, la persona tiene que adaptarse al nuevo medio o realidad. Muchas personas que pierden a su esposo y que tienen hijos pequeños, bueno, tiene que hacerse de un nuevo rol y eso también necesita tiempo, porque es por un lado trabajar el duelo, pero también es hacerse de un nuevo rol, de nuevas tareas, quizás a veces de trabajar. Hay mujeres que se encuentran que fallece el esposo y necesitan comenzar a trabajar, comenzar a hacer nuevas cosas, ubicarse en un nuevo rol y obviamente no es nada rápido ni fácil, ¿sí? Y también una de las tareas del duelo es encontrar un nuevo lugar para el fallecido, para la pérdida, ya sea una situación o ya sea una persona que ha fallecido, ¿no? Un nuevo lugar. Siempre lo que sugerimos es que el trabajo de duelo no es olvidar a la persona, justamente es todo lo contrario, es poder recordarla desde otro lugar, ¿sí? Sabiendo que esa persona no va a volver, pero sí, se la puede recordar de una manera quizás más funcional. Y esto es lo que se tiene que trabajar, ¿sí? Justamente un duelo acabado o cuando termina un duelo es cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin poder llorar con esa congoja que se tenía al principio. Uno de los objetivos es lograr que vuelva a ser productivo la persona, ¿no? Que pueda volver a amar, que pueda conectarse con las emociones en general y que tenga otros intereses. Pero eso nunca va a significar que la persona olvide al fallecido, ¿sí? Eso nunca va a pasar eso, siempre va a estar presente, pero desde otro lugar. ¿Y cómo ayudar? Porque esta era una de las tareas que me decían, bueno, ¿cómo ayudamos? ¿No? Y esto quizás también les toca a ustedes. Por ejemplo, buscar alternativas de recordar, no reemplazar la pérdida. No es que, uy, bueno, perdiste un hijo y ahora vas a tener otro hijo. No, no, son dos cosas completamente distintas. Nunca se va a poder reemplazar lo que es a la persona que ya no está, ¿sí? Siempre es bueno recordar, por ejemplo, se puede honrar desde manera familiar, individual, privada, pública, desde los rituales, o sea, por ejemplo, todo lo que es em, todo lo que hacemos nosotros son rituales de lo que hacemos, el velatorio, de todas esas cuestiones. Bueno, me imagino que cada país tendrá sus maneras, pero siempre tiene que estar presente. Y también yo sé que, bueno, los cristianos lo hacemos de otra manera, las personas del mundo, es vivido desde otra manera, a través de cartas, recuerdos, fotos, desde el silencio y el respeto, ¿sí? Muchas veces siempre escucho de, uy, no sé qué decir.
Y a veces no tenemos que decir nada, es simplemente estar al lado de la persona y demostrar que estamos, nada más. A veces no tenemos que decir nada, porque a veces no hay palabras. Es algo que también nos excede a nosotros, la muerte y el fallecimiento. Y a veces es simplemente estar, solamente estar, ¿sí? Y escuchar a la persona. Ayudas prácticas, bueno, para poder celebrar la vida y la muerte. Nuestra cultura generalmente homenajea siempre desde la lágrima, desde el llanto, pero también podemos homenajear a la persona que no está desde la risa, desde las cosas que les gustaban. A veces es muy desafiante poder hacer este tipo de recordatorios, pero también son más sanadores porque la persona estuvo entre nosotros y esa persona era feliz con cosas, le gustaban cosas. Entonces, también desafiar a homenajear desde las cosas lindas, los recuerdos gratos, ¿sí? Que hizo esa persona entre nosotros. Y bueno, ahora les voy a comentar esto. Buscando en internet, había encontrado algo, no sé si alguien habrá escuchado acerca de esto. Es una enfermedad que es lo tengo acá, ¿cómo se llama? Insensibilidad congénita al dolor. No la padecen muchas personas en el mundo, pero aquellas personas que la padecen no sienten dolor. O sea, es como que a veces en nuestra fantasía uno diría, qué linda la vida si la pudiéramos vivir sin dolor, ¿no? Pero justamente, bueno, lo saqué del diario nuestro de Argentina, que es Clarín, ahí está el link. Y este nene, bueno, por lo que decía que, bueno, cuando tenía 9 años no sentía dolor y caminó durante 3 días con una pierna rota, ¿no? ¿Por qué? Porque no sentía dolor. Y acá puse esto porque me pareció muy interesante, porque no son personas cristianas. Y decía, si bien estar completamente libre de dolor puede sonar como un sueño, para Zach y otras personas con esta afección está lejos de serlo, no es un sueño para ellos. El dolor es una señal importante, nos permite saber cuando nuestros cuerpos necesitan cuidados adicionales. Cuando sentimos dolor, prestamos atención a nuestro cuerpo y podemos tomar medidas para arreglar lo que nos duele, ¿no? El dolor también puede evitar que nos lastimemos aún más. Entonces, me encantó este ejemplo para decir, bueno, de alguna manera el dolor debe tener algún propósito. Y esto es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Con los versículos. Y acá estos 5 puntos son 5 puntos donde me dicen de por qué el sufrimiento, ¿no? Es de alguna manera importante y qué puedo sacar de positivo de todo esto, ¿sí? 2 Corintios 4 del 8 al 10, ahí dice que nos lleva, es muy interesante, nos lleva a Cristo esto del dolor, ¿sí? Lo voy a leer desde acá porque justo tengo las pantallitas y no lo puedo leer, pero aquí lo tengo. Dice 4, 8 al 10. Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y esto es como, wow, es muy fuerte, ¿no? La vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Y yo lo pensaba en esto en relación a que muchas veces los demás nos ven, ¿no? Cuando estamos atribuladas, cuando estamos abatidas. Pero acá me encanta porque dice derribadas pero no destruidas, como que estamos ahí pasando por pruebas, pero qué importante, ¿no? Que los demás puedan ver, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, ¿no? Y la verdad que cuando un cristiano sufre, siempre los demás están viendo cómo nosotros tomamos el sufrimiento, ¿no? Y qué importante, ¿no? Que vean a Cristo cuando estemos pasando por pruebas. Sé que no es fácil, porque a nadie nos gusta pasar por esto, pero está el desafío, ¿no? Está el desafío para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ¿sí? También el sufrimiento es porque crea quebrantamiento y dependencia de Dios. Yo estoy afligido y necesitado, dice el Salmo 75. Oh Dios, ven pronto a mí, tú eres mi socorro y mi libertador.
¿Y cuántas veces la Biblia está llena de salmos, de lecturas donde los escritores derraman todo su corazón? em, Ahí, ¿no? Cuando mencionaban en el juego, ¿no? En la lectura, cuántas historias, la historia de Job, ¿no? Todo lo que él tuvo que pasar por el sufrimiento. Cuántos duelos tuvo que pasar él, ¿no? De todo tipo, económicos, no, perdió todo, familiares, en su cuerpo, enfermedad, inclusive creo que fue un duelo con la esposa también, porque ahí hubo una ruptura increíble, ¿no? O, crisis de fe, ¿no? Eh, entonces, bueno, crea quebrantamiento y dependencia de Dios. Y después, este también me encanta, 2 Corintios 12:9. Ahí está en otra versión, pero yo tengo acá la Reina Valera, 1960, que dice, 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en donde la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la verdad es que cuando nosotros nos vemos débiles, ahí es cuando el poder de Cristo puede actuar a través nuestro. Ahí es cuando nosotras somos débiles y no nos robamos la gloria de Dios. Y decimos, yo con esto no puedo. Y ahí es donde Él nos hace fuertes. Somos fuertes porque Él nos hace fuertes, no porque nosotras podamos serlo, sí, por nuestras propias capacidades. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, por Él y para Él, ¿sí? Después, bueno, otro versículo nos transforma en la semejanza de Cristo. Lo he perdido a todo a fin de conocer a Cristo. A ver, lo voy a leer acá porque lo veo incompleto y no voy a decir cualquier cosa y no quiero. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y otra vez, nos lleva a Cristo, mostramos a Cristo, pero también nos va transformando eh, en semejanza de Cristo. Si todo nos lleva a ser como Él es. Nos enseña compasión por otros, esto de sufrir, ¿no? Y la verdad que, como decíamos antes, a nadie nos gusta sufrir, pero nos enseña compasión por otros. Y este versículo que me encanta, bueno, estos tres versículos dice, 2 Corintios 1:3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y esto es como una cadena, porque dice que cuando estamos en nuestras tribulaciones, ¿quién nos consuela? El Dios de toda consolación. ¿Para qué? Para que con esa consolación que yo fui consolado, pueda consolar también a otras personas. Entonces, estamos viendo que tiene un propósito nuestra tribulación. Es aprender a que primero yo tengo que recibir la consolación de Dios y de esa manera poder consolar a otra persona, mostrándole la consolación de Dios, porque Él es el Padre y Dios de toda consolación. No hay otro consuelo por fuera de Él, ¿sí? Él es como el origen del consuelo, ¿sí? Y me encanta porque acá podemos ver un propósito del sufrimiento, que es para poder ayudar a otras personas, aunque nos duela, pero para algo sirve todo nuestro sufrimiento, ¿sí? Quizás hoy nos encontramos o te encuentres en alguna prueba y tomar este versículo y decir, bueno, Señor, en algún futuro yo hoy no lo entiendo, pero seguramente voy a poder ayudar a otras personas que estén pasando por lo que yo tuve que pasar, ¿sí? Y el sufrimiento nos da una perspectiva eterna. También 2 Corintios 4:16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno
peso de gloria. No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es como, a ver, es un poco como difícil de entender, que nuestro sufrimiento, estas leves tribulaciones, nos van dando un eterno peso de gloria. Es como si fuéramos sumando algo en la cuenta eterna, ¿no? En la cuenta del cielo. Y es increíble, porque acá nos exhorta, dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, lo externo se va desgastando, sino las cosas eternas, ¿sí? Esas cosas que no se ven y que son eternas, ¿no? Y que justamente el hecho de decir, de pensar, uy, el sufrimiento puede tener un propósito, bueno, de esto tiene que ver con lo eterno, de esas cosas que no vemos, que quizás no veamos ahora, cuál es el objetivo de ese sufrimiento. Job tampoco veía al principio todo lo que después iba a pasar, cuando al final él puede decir, hoy con mis ojos te pueden ver, ¿no? Pero después de haber pasado un sufrimiento terrible. Y es así, al principio no vamos a ver nada, pero recordar estos versículos de que hay algo más, aparte del sufrimiento puro, ¿no? Hay algo más. Y seguimos. Acá me encanta porque hay algunos de los versículos también ya fueron mencionados anteriormente. Y me encanta pensar porque hay ciertas como verdades eh, que son importantes para nosotras, pero también para poder ayudar a otras mujeres que estén pasando por esto, ustedes como consejeras. La primera es Eclesiastés 3:11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y la verdad que esto de la eternidad nadie puede entender y puede decir así, yo entiendo lo que es vivir eternamente. No, nuestra mente finita, que termina, no entiende esa obra porque nuestra alma es eterna. Dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. No solo de los cristianos, la eternidad es en el corazón del hombre en general, aquel que tiene a Cristo en el corazón y aquel que no lo tiene. Entonces, el alma es eterna, más allá que termine en el cielo o el infierno. Y es algo que nadie puede entenderlo, pero es algo tan importante para un cristiano el poder recordar que nuestra alma no termina el día que morimos, no termina en ese momento, ¿no? Ese momento al cual la mayoría tiene miedo, sino que es eterna. Y hoy quizás no podamos entender lo que significa la eternidad, ¿sí? Eso de que nunca, nuestra alma va a tener nunca más fin, ¿sí? Pero es algo que a la vez nos llena de interrogantes, pero a la vez nos llena de esperanza, ¿sí? Nos llena de esperanza saber que nuestra alma es eterna. Y que también seguramente, bueno, acá está el versículo, justo estaba pensando en este versículo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza no creen que haya una vida después de esta. Entonces ustedes que saben que van a ver, que van a volver a ver a esa persona que despidieron, que ahora no está, estén tristes, pero no tengan esa misma tristeza de muerte, sino que sea una tristeza con esperanza, de decir, uy, yo voy a ver a esa persona, ¿sí? Porque dice que así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Esto de tener esta esperanza de resurrección, ¿sí? De que la vida es eterna y de que si esa persona que hoy no está, era creyente, bueno, la vamos a volver a ver en la eternidad y que esa tristeza no sea la misma, que sea distinta, ¿sí? El otro versículo dice, 1 Corintios 15, 13 al 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Esto también tiene que ver con nuestra esperanza, de que Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que fue el primero que resucitó, porque Lázaro resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Pero Cristo no, Cristo resucitó y está vivo, esperándonos y armando un lugar, ¿no? Ahí en el cielo, dice su palabra. Y es hermoso pensar que si Cristo no resucitó, si esto no fuera real, ¿no? Porque sabemos que antes, bueno, bueno, en la actualidad también hay muchas personas que no creen en la resurrección, es como que vana sería nuestra predicación. ¿Qué fe, qué esperanza tendríamos si realmente Cristo no hubiera resucitado?
pero Él es el primero que allanó ese camino para que después nosotros podamos también resucitar con Él y tengamos vida eterna. Bueno, este versículo ya lo leímos antes, pero también otra esperanza que tenemos es el consuelo, ¿no? Como hablábamos antes. El consuelo que viene de Dios es el consuelo perfecto, pero antes el desafío es que nosotras podamos ser consoladas por ese consuelo que viene de parte de Dios. Porque la realidad es que nosotras no podemos darle nada que viene de nuestra carne, de nuestro conocimiento, de nuestra psicología, de nuestras teorías. No, lo único que tenemos para darle a alguien que ha perdido un ser querido es el consuelo que viene de parte de Dios. Porque es esa, ¿vieron cómo dice la paz? Esa paz que ustedes no entienden. Bueno, yo creo que el consuelo tampoco lo entendemos, porque es estar gozosos, tranquilas en un momento donde para otros es el peor momento de la vida, ¿sí? Otra esperanza que me gusta mucho es Mateo 5:4 que dice, dichosos los que lloran porque serán consolados, ¿no? Si estás llorando, si estás pasando por un tiempo de prueba, bueno, espera porque va a llegar el consuelo en algún momento. Y la otra esperanza es Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y esto tiene que ver con el acompañamiento, el saber que los que podemos tenemos que estar al lado de esas personas que están sufriendo, aunque es un momento doloroso, pero así como yo lo hago con alguien, sé que ese alguien después lo va a hacer conmigo, ¿no? La promesa, ¿no? Del acompañamiento, del consuelo, bueno, de la eternidad, de la resurrección, del consuelo, del acompañamiento, son todas esperanzas que tenemos los cristianos, ¿sí? Para poner en práctica. Y aquí creo que ya voy terminando, sí, creo que ya queda esta y una plaquita más. Y esto también lo hablaron antes, acerca de la muerte de Lázaro. Y acá me encantó, porque cuando yo leía este pasaje, que ustedes lo volvieron a leer hoy, al comienzo, Jesús dijo en Juan 11:4, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Obviamente Él es Dios y Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero para eso tenía que dejar que primero muera. Y es como que acá me hace pensar en que el Señor, bueno, en este caso particular tenía un propósito, había un propósito para esa muerte, ¿no? Y me hace pensar, espero no equivocarme, de que siempre va a haber un propósito en cada una de las muertes, que a veces que, si bien es algo que nos va a pasar a todos en algún momento, pero poder buscar ese propósito. En este caso era glorificar y demostrar la resurrección, ¿no? Pero me encanta pensar en esto, de que siempre va a haber un propósito, siempre va a haber algo para aprender, a pesar del momento más duro de la vida, que es una muerte, ¿sí? Y dice Juan 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús los amaba muchísimo, pero sin embargo permitió la pérdida, sin embargo permitió que ellos pasaran por ese momento doloroso. Y algo que también me gustó y que también lo leyeron hoy es que las dos hermanas, tanto Marta y María, las dos le dijeron lo mismo al Señor Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren, en Juan 11:21 habló Marta y después María, en Juan 11:32, dijo, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Acá me encanta porque siempre a Marta pobre la matamos, ¿no? De que Marta estaba ahí afanada, ansiosa, y María estaba a los pies de Jesús. Pero acá María se equipara con Marta y las dos le reclaman lo mismo. Le dijeron, si vos hubieses estado aquí, no habría muerto. Y Jesús le hubiera dicho, no, no, yo justamente me retrasé, yo planeé de alguna manera todo esto, ¿no? Y me encanta pensar muchas veces lo que nosotras pensamos de este lado de la vida y lo que Jesús está planeando del otro lado, en la trastienda, ¿no? Y siempre nuestros reproches van hacia Dios, ¿no? Cuando perdemos algo es Dios, vos podías, pero no quisiste. Y reprochamos a Dios por las pérdidas, al igual que Marta y al igual que María. Pero nunca nos olvidemos que siempre hay algo que se está tramando, algo bueno del otro lado, ¿no? Siempre hay algo que, una información que nosotros no manejamos, ¿no?
Y el 11:35 Jesús lloró, a pesar de que sabía de que lo iba a resucitar. Sin embargo, Jesús muestra su humanidad, su emoción, su hermandad, ¿no? Porque dice la Biblia que él los amaba, 11:5, y Jesús lloró, ¿no? Y es increíble, ¿no? Pero a pesar de que nosotros reprochemos a Dios por nuestras pérdidas, así como lo hizo Marta y María, Jesús igualmente se duele en nuestras pérdidas, a pesar de que seguramente hay un propósito, toda esa información que no conocemos, pero igualmente Él se duele con nosotros, ¿sí? Porque no nos olvidemos que Él es el Padre de toda consolación. Jesús es Dios y Él llora con nosotros en estas situaciones. Y para ir terminando, Santiago 1:27, me encantó este versículo cuando lo descubrí porque dice, la religión pura, ¿querés saber qué es la religión? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Es esto, visitar a los huérfanos y a las viudas cuando en sus tribulaciones, no cuando ya están bien, no cuando no les pasó nada. Tenés que involucrarte, aunque nos cuesta, cuando están sufriendo, ¿sí? Esta chica que les contaba, que estaba pasando por un duelo, ella me decía, cuando ella perdió su bebé el año pasado, me decía, sí, la iglesia estuvo el primer mes, pero después no apareció más nadie. Y a mí cuando me dijo eso, uff, recordaba este versículo, ¿no? En sus tribulaciones, si estamos diciendo que el duelo dura por lo menos un año, bueno, sabés que el primer año ya tenés un año de visitas. Va a ser duro, pero ahí es donde tenemos que estar. Los huérfanos. ¿Los huérfanos quiénes son? Los que no tienen su papá o su mamá, los que han perdido, los de pérdida. ¿Quién es una viuda? Y que ha perdido a su esposo, ¿sí? Y bueno, ni que hablar de todo lo que ellos tenían que vivir. Una viuda del periodo de cuando fue escrita la palabra no es lo mismo que una viuda ahora, era mucho peor de alguna manera, ¿no? Pero ahí la exhortación es, bueno, ¿querés hacer algo? ¿Querés mostrarte religioso? ¿Querés hacer las cosas bien? Bueno, ahí, visita a los huérfanos y a las viudas, o sea, a las personas que han perdido en sus tribulaciones. Jesús le dijo, este también lo leyeron. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. ¿Crees esto? A veces decimos que lo creemos, pero no lo vivimos cuando estamos pasando, cuando estamos en el medio de la tormenta, ¿sí? Y para terminar, bueno, solamente puse esto de un libro de Shakespeare, decía, transmite palabras de dolor, ese dolor que no habla, cierra el corazón sobreexcitado y le hace romperse. Una de las maneras de poder ayudar es escuchar esas palabras de dolor que a veces nos duelen, porque a veces nos sentimos incómodas, porque a veces no sabemos qué decir. Y a veces es simplemente estar ahí escuchando para ese corazón, para que ese corazón no termine de romperse. Y también les traía el Salmo 32, 3 al 4, que decía, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Pero después, bueno, el Salmo sigue diciendo, ¿no? Pero después, cuando confesé, su cuerpo, bueno, fue curado, ¿no? Pero esto de no poder hablar, de no poder poner en palabras todo ese dolor, va a hacer que nuestro cuerpo se comience a enfermar. Por eso es tan importante poder estar en esos momentos de tribulación cuando las personas necesitan simplemente ser escuchadas. Así que bueno, mujeres, esto es lo que yo preparé para ustedes. Ahí voy a dejar de compartir. Si quieren, puedo cerrar este momentito con una oración y no sé si después alguna tiene alguna pregunta, ¿sí? Padre amado, venimos ante tu presencia para agradecerte, Señor, primero porque sos ese Dios de consolación, Señor, que sabemos que siempre va a estar, Señor. Gracias porque nuestra vida es eterna y gracias porque nosotras decidimos que pasar esa eternidad, Señor, con vos en el cielo que nos prometés, Señor. Gracias porque en ese cielo ya no va a haber más tristeza, ni llanto, ni lágrimas, no va a haber pecado, Señor, no va a haber dolor y vamos a estar contigo en tu presencia, alumbrándonos y escuchando tu palabra, Señor, para siempre, que eso también es eterno, las almas y las palabras y tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por si hay alguna hermana que haya escuchado esto, que si está pasando por algún momento de dolor, Señor, que tu palabra la haya podido confortar, Señor.
aliviar, eh, sanar, Señor, y gracias porque por este grupo hermoso de mujeres que apartan esta tarde, Señor, para poder aprender sobre vos, pero para aprender a cómo ayudar, Señor, en tiempos de dolor, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor derramado en esa cruz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.